Bendiciones a todos, un abrazo fuerte, especial para todos. Estamos nuevamente agradecidos con Dios porque podemos seguir llevando bendición, seguir llevando esta palabra. Está la palabra de fe que predicamos, la palabra que edifica, que exhorta, que consuela. Así que agradecemos a nuestro Dios porque nos permite seguir adelante. Seguimos adelante con nuestros discipulados, con nuestras casas de oración o centros de conexión. Seguimos adelante de manera virtual, también con nuestros servicios juveniles como este, llevando una palabra de aliento, llevando una palabra de esperanza, llevando una palabra que también en medio de esta situación debe confrontarnos y debe ayudarnos a mejorar. Así que el especial saludo para todos los de casa, el especial saludo para todos los que de diferentes lugares de la ciudad, de la nación, aún de otras naciones, se conectan y disfrutan de este mensaje, de esta señal. Bendiciones especiales, bendiciones apretadas, remecidas, rebosantes, sean sobre tu vida, tu hogar, tu casa, tu familia. Estamos persuadidos de esto, que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bendito sea nuestro Dios. Gracias también a todos aquellos que siguen orando por nosotros, orando por esta obra. Gracias damos a Dios por todos los que siguen apoyando la obra de Dios y los que están preguntando todavía cómo poder hacerlo. Recuerde, puede comunicarse con nosotros al PBX o puede comunicarse a nuestra línea de WhatsApp y pedir información de cómo poder hacerlo. Allí van a haber personas listas para instruirle, para ayudarle. Que Dios le bendiga por su generosidad, que Dios bendiga a todos los jóvenes que siguen apoyando. Nosotros también seguimos desarrollando la labor social, seguimos desarrollando la labor evangelística, la labor misionera. Bendito sea Dios, porque se sigue adelante. Este río no se detiene. Seguimos declarándolo, seguimos profetizándolo. Damos gracias a nuestro Dios porque hemos podido apoyar en medio de esta situación. Hemos podido apoyar con mercados. Lo estamos haciendo, los ministerios, lo está haciendo la iglesia a través de la Fundación Amor y Fe. Bendito sea nuestro Dios porque Él es fiel. De lo recibido de su mano es que damos. Así que vamos a orar en esta hora. Quiero pedirle que allí donde está, disponga su corazón, mi amado joven, para que oremos. Quiero pedirte que si estás en compañía de tu familia, los animes, los motives también allí a orar. Quiero pedirte que compartas esta transmisión para que muchos otros también sean bendecidos y edificados. Vamos a orar. Poderoso Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Tú empezaste en cada uno de nosotros la buena obra, tú la vas a terminar. Tú eres el alfarero, nosotros el barro en tus manos, Señor. Somos cada uno de nosotros tus hijos. Moldéanos a tu imagen, Señor. Haznos más y más como tú, Señor. Moldéanos a tu imagen, conforme a tu semejanza. Perfecciónanos, Señor. Tú empezaste con nosotros. Trabaja en nosotros. Trabaja, Señor, en nuestra alma. Trabaja, Señor. Cambia, transforma, rendimos nuestras emociones, sentimiento, intelecto, voluntad, la razón, el carácter. Pedimos, Padre, Señor, que cada día sea la obra del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda. Pudre todo yugo, rompe toda cadena, Señor, todo lo que frena, lo que estorba, lo que impide que tu pueblo avance conforme a tu plan, a tu propósito, sea roto, sea destruido. Señor, trae, Señor, de esa presencia gloriosa, llena, revístenos de poder. Úngenos, Señor, la unción tuya pudre todo yugo. Hoy declaramos que esta palabra corre libremente, es glorificada, es prosperada para todo aquello que tú le has enviado, porque escrito está. Recibe la alabanza y el honor por siempre y siempre, eterno Dios, en Cristo Jesús. Oramos a ti. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero invitarles a que vamos al libro del profeta Oseas. Vamos a leer allí en el capítulo 2, versículo 13 al 15, libro del profeta Oseas. Quizá tengas un poquito de dificultad y para buscaros unas pocas páginas. Después de los profetas mayores, puedes encontrar en la sección de profetas menores, está el libro del profeta Oseas. Y dice, Oseas capítulo 2, versículo 13: y la castigaré por los días en que
incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El profeta Oseas es escogido por Dios de una manera muy particular. Debe casarse con una prostituta y debe establecer un hogar, una familia, debe tener hijos con ella. Esta mujer iba a ser también una tipología para el pueblo de Israel. En la vida del profeta Oseas se vería reflejada, y en su hogar, lo que Dios estaba viviendo también con su pueblo, su esposa, como él la llamó en el Antiguo Testamento, Israel. Él la había desposado. Y se compara Israel con la esposa de Oseas en el libro del profeta Oseas. Y Oseas es comparado con lo que ha vivido o ha tenido que vivir Dios por causa de las infidelidades de Israel. Así será importante que puedas leer el libro de Oseas bajo esta perspectiva, y que el Espíritu Santo te guíe cuando decidas leerlo por completo. Pero hay una particularidad en el libro, y es que dice que Dios se enoja, se molesta y establece un juicio sobre la nación. Y vuelvo y digo, todo el tiempo vas a ver al profeta Oseas allí con su esposa en estas diferencias, pero es una tipología de Dios, su pueblo Israel. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para edificar, dice la palabra, para corregir. Y qué bueno que nosotros podamos mirar a esta escritura en este tiempo, especialmente porque hay gente que sigue preguntando: ¿dónde está Dios? El Dios de los cristianos. Especialmente porque hay gente que sigue preguntando: ¿dónde están los ministros que Dios usaba para las sanidades? Especialmente en este tiempo donde la gente dice: ¿dónde están los pastores? En este momento, ¿dónde están? Bueno, aquí estamos predicando, levantando la palabra profética, pero respetando también a las autoridades. No podemos ir a los hospitales, no podemos deambular por las calles todos los días como nos parezca, porque simplemente hay unas restricciones. Y la Biblia dice en Romanos 13 que debemos estar sujetos a las autoridades. No podemos celebrar nuestras reuniones como lo hacíamos antes, pero aquí estamos desarrollando la labor ministerial, el pastoreo. Estamos atendiendo las consejerías vía telefónica. Estamos sujetos a esas disposiciones del gobierno. Estamos desarrollando nuestros discipulados. Todas las reuniones que aquí teníamos normalmente las desarrollamos de manera virtual. Seguimos adelante con la obra de Dios. Seguimos desarrollando la labor social. Pero una cosa tenemos que entender: es que muchas personas se han olvidado que Dios es un juez justo, que con justicia juzga y pelea, y que su palabra establece también dentro de los tiempos ciertas circunstancias, situaciones por las que todos tendríamos que pasar, como lo encontramos en Mateo en el capítulo 24. Dice: oiréis de guerras. Después de la muerte y la resurrección de Cristo han habido muchísimas guerras, y unas pues de mayor, digamos, talante, renombre, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre las muchas otras. Y él dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dijo también, dice: habrá hambres y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares. Y en Lucas 21, hablando de esto mismo, dice: y angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. El asunto puntual está en que la gente
solo recuerda o mira las bondades de Dios, pero se le olvida de la justicia divina. Y Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará la tierra, un día en el cual va a pasar por fuego esta tierra. Y la Biblia nos habla de que antes de ese día grande, fuerte y temible, terrible, el día del fin, donde Dios mismo juzgará, antes de ese día habrán 7 años de tribulación y de gran tribulación. Y es importante, joven, que ustedes lo conozcan. Y es importante que ustedes lo recuerden. Y es importante que nos preparemos. Y es importante que conozcamos para que podamos responder de manera sabia a quienes en este tiempo cuestionan. Y antes de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, pues Él dijo, habría principio de dolores. Esos principios de dolores que anuncian y que nos deben recordar que vienen tiempos peores. 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿En dónde? Por toda la Escritura. Así que esto de esta pandemia nos debe recordar que Él dijo, habría guerras, rumores de guerras, pestes en diferentes lugares, hambres en diferentes lugares, angustia de las gentes. Y solo es principio de dolores, solo es recordarle a la humanidad que Dios va a juzgar su pecado. Tenemos que entender que Dios es soberano y que no por el hecho de Dios traer juicio sobre la tierra, por el pecado, por la maldad, por la inmoralidad, por la idolatría, por el paganismo, por la corrupción, por la violencia, por el derramamiento de sangre inocente. Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y entre estas dos cosas, o estas dos revelaciones de cómo Dios se revela, está su justicia también. Él es juez justo y con justicia juzga y pelea. Y Dios ha tenido que establecer juicios sobre la tierra. No olvidemos el diluvio en los tiempos de Noé. Y no olvidemos los juicios en los tiempos de la Torre de Babel. Y no olvidemos a través de la historia cómo la misma nación de Israel fue juzgada. Así que no podemos olvidar en este tiempo, mis amados jóvenes, que Dios puede traer juicios como este sobre la tierra. Ha sido tiempos de cambio. Ha sido tiempos donde la gente ha tenido que abandonar la vanidad, donde la gente ha vuelto a levantar su mirada a Dios, donde la gente ha vuelto a decir, por favor, oren por mí. Porque cuando todo está bien, la gente fácilmente se olvida de Dios. Pero también este es un tiempo donde Dios quiere ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso he titulado este mensaje, Cuando Dios te quiere en el desierto. Esta es una situación en cierta manera de desierto. A pocos creyentes les gusta pasar por desiertos. Hay quienes solo se quejan cuando son probados en el desierto. Hay quienes aprenden y son aprobados en el desierto. La prueba, cuando viene a aprobación, o después de la prueba, cuando eres aprobado, eres promovido. Hay diferentes tipos de desiertos. Existen desiertos espirituales, existen desiertos ministeriales, existen desiertos emocionales, existen desiertos financieros. Pueda que estés pasando en este mismo momento, en este mismo instante, por un desierto, de cualquiera de este tipo, o quizá por todos. Pero tenemos que aprender que hay momentos en los cuales Dios va a permitir que entremos en desiertos. Y en primer lugar quiero hacer énfasis en esto. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir que nosotros entremos en desiertos. Lo podemos ver en la Escritura cuando vemos en el capítulo 16 de Génesis, versículos 6 al 14. Génesis 16, 6 al 14. Nos habla de cómo Dios permite que Agar huya al desierto. Fue idea de Sara que su esposo se llegara a ella y que el hijo de su
criada, de su esclava, ella lo iba a adoptar porque en su condición de mujer estéril, pues, y en su anhelo de tener un hijo y ante la promesa de Dios que Abraham tendría un descendiente, ella deja de confiar en Dios y hace conforme a su deseo, a su designio. Y aquí vino la situación, que cuando la esclava se vio en embarazo y comenzó a tener ciertas actitudes rebeldes para con su ama, comenzó a tener ciertas actitudes de rechazo, de soberbia. Ella se creía mucho, porque ahora era la madre del hijo de Abraham, y porque la esposa no había podido darle prole, pero ahora ella estaba en embarazo. Entonces la esclava comenzó a creerse mucho y comenzó a irritar a Sara. Y Sara se enojó y comenzó a afligirla y a ponerle más tareas, como decirle: aquí va a quedar claro quién es la jefa de la casa, quién es la dueña aquí de todo y quién es la esclava. Y como ella la afligía, llegó un momento en que ella no aguantó y huyó al desierto. Dios permitió que ella en embarazo se fuera al desierto, mi amado. Y cuando usted investiga, o si ha tenido la oportunidad de estar en un desierto, se va a dar cuenta que es algo terrible, espantoso, que de manera turística es una maravilla, pero que quedar solo en un desierto es una cosa terrible. Y bueno, Dios permitió que Agar huyera al desierto. ¿Por qué? 3 cosas que oro al Señor para que nos hablen, nos ministren en nuestro corazón. En primer lugar, porque ella debía ser confrontada, versículo 8 del capítulo 16 de Génesis. Ella debía ser confrontada. Ella debía de ser confrontada. Hay momentos en los cuales, mi amado, la persona va allí, como dicen, como el adagio popular, como un volador sin palo. O sea, siente que no hay quien lo frene. Pero llega un momento en el cual debemos ser confrontados. Y estos son momentos donde Dios nos está confrontando. Y este es un momento donde Dios está confrontando al mundo. Agar fue confrontada. El ángel se le aparece y la confronta en primer lugar. Versículo 8. Ella debía aprender sumisión. Por eso el ángel le dice: vas y te vas a poner sumisa. Regresa y ponte sumisa bajo la mano de Sara. Hay momentos en los cuales debemos aprender sumisión. En tercer lugar, ella debía de conocer el propósito divino. Los versículos 10 en adelante hasta el 14 revelan el propósito divino. Dios tenía un plan con ella, con su hijo, aunque ella no lo conocía. Y Dios se lo revela allí en el desierto. Por eso vemos por qué Dios permitió que ella entrara en desierto. Debía ser confrontada, debía aprender su misión y se le iba a revelar el propósito de Dios, que antes quizá no había estado atenta o dispuesta o en una búsqueda del rostro de Dios para conocerlo. Posterior a esto, Dios permitió que Agar, en Génesis 21, 14 al 20, también Dios permitió que Agar e Ismael anduvieran errantes por el desierto. Ahora ha nacido su hijo y Sara está incómoda porque también ya nació su hijo Isaac. El milagro se dio. Y entonces este es el momento en el cual Sara dice: no, este muchacho no va a heredar al lado de mi hijo. Aquí somos un hogar, somos una familia, ella es la esclava y ese hijo no es el hijo aquí del matrimonio. Y quiero que se vaya, y quiero que la eches. Y Abraham oró a Dios y Dios le dijo: déjalo, porque Dios tenía un plan. Y Dios permite nuevamente ahora que Agar e Ismael, ¿sí?, anduvieran errantes por un desierto. Y uno podría decir: pero ¿dónde está Dios? Pero qué injusticia. Esta mujer estaba sumisa. Esta mujer no había vuelto a contender con su ama. Esta mujer no estaba causando un problema.
Pero Dios tiene siempre un plan, Dios tiene siempre un propósito. No critique a Dios, no cuestione a Dios. No es para cuestionarlo. Su palabra no es para cuestionarla, su palabra es para recibirla y para creerla y para obedecerla. Porque Dios siempre tiene un propósito y un plan. Y los que amamos a Dios, todas las cosas, óigalo bien, nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A mí siempre me ha gustado mucho la historia de José. Por eso repito mucho su historia. Porque José tiene sueños de Dios. Y cuando uno va y cuando uno revisa la historia de José, parece que fuera en retroceso. Pero fue todo eso parte del proceso que lo iba a catapultar para llevarlo a ser el gobernador de Egipto, el hombre más importante de la nación de Egipto. ¿Por qué el más importante? Usted dirá, él era el segundo. No, él era el más importante. Porque sin José, Faraón y todo su imperio se mueren de hambre. Se viene abajo. Y nada se movía si no era por el mandato de José. Faraón mismo dependía de él para sobrevivir. Pero miremos el proceso y parece injusto. Pero Dios lo estaba procesando, Dios lo estaba enseñando, Dios lo estaba preparando para gobernar, conociendo desde las esferas más altas hasta las esferas más bajas sociales. Ahora, esta mujer es echada al desierto, tiene un hijito. Su pequeño y tierno hijo camina con ella. Y ahora van errantes, dice la palabra. No saben para dónde van. En un desierto terrible, en un desierto espantoso. Y llega un momento en el cual está deshidratado su niño. Y ella dice, no quiero ver cuando mi niño muera. Lo pone debajo de un arbusto y se retira como a una distancia de unos 100 metros. Y de repente otra vez aparece el ángel de Dios. Propósito de Dios. ¿Por qué Dios había permitido que fuera echada al desierto? Que entrara, que anduviera errante en el desierto. Versículos 15 al 19, allí del capítulo 21 de Génesis. Debía aprender a depender de Dios. Y debían aprender a gozar del favor divino. Debían aprender a depender de Dios. Dios le abrió los ojos y vio una fuente en el desierto. Dios hizo un milagro para ella y para su hijo. Dios le sustentó y le dijo, levántate, levántate, sostén al muchacho, susténtalo. Y dice que Ismael fue tirador de arco. Quiere decir, en el desierto aprendió a tirar el arco, aprendió a cazar. Dios lo cuidó, Dios lo guardó. Y Dios dijo, príncipes saldrán de sus lomos. Y Dios levantó, mi amado, la gran mayoría de lo que conocemos o llamamos naciones árabes son la descendencia de Ismael. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En tercer lugar, permítame decirle, cuando Dios permite que entres en desierto. Otro ejemplo, Dios permitió que Moisés huyera al desierto por 40 años. Hechos 7, 29 al 30. Nos dice que él recorrió, conoció el desierto, a donde más tarde volvería Dios a llevarlo. Estuvo allí en el desierto por mucho tiempo, hasta que Dios lo encontró en el desierto. Y Dios lo volvió a llevar a ese lugar. Ahora liderando un pueblo, pero un desierto que él ya había recorrido, un desierto que él ya había conocido, sabía moverse en el desierto, tenía una experiencia que había ganado. Aprendió a pastorear en el desierto, inicialmente las ovejas de su suegro, de Jetro, pero después a un pueblo enorme, gigantesco, a pastorearlo en un desierto. Dios actúa siempre, mi amado, a tiempo y con precisión. Dios actúa de maneras que nosotros a veces no podemos entender, pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Allí recibió su llamado divino. Allí desarrolló su ministerio en un desierto. Allí fue útil y fue un instrumento de bendición para miles de personas, para cantidades de familias en el desierto. Por eso hay momentos en los cuales Dios permite que entremos en desierto. Algo nos quiere enseñar, algo debemos aprender, algo habrá por mejorar, algo hay para hacer, para desarrollar en medio del desierto. En segundo lugar, permítame hablar
de algo también bastante particular. Y es que no solo Dios permite que entremos en desierto, que nosotros entremos en los desiertos. Hay momentos en los cuales Dios mismo puede llevarnos al desierto. Dios mismo, porque una cosa es que nosotros entremos en los desiertos y otra cosa es que Dios nos lleve a los desiertos. ¿Sabe? Deuteronomio capítulo 8 versículos 14 al 15 dice, Deuteronomio capítulo 8 versículos 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien. Oiga esto: afligiéndote, probándote, para la postre hacerte bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La gente cuestiona en este tiempo: ¿y dónde están los pastores de la sanidad? ¿Y dónde está la palabra de prosperidad? Pero mi amado, tenemos que entender que nosotros no le ordenamos a Dios, nosotros le servimos a Dios. Hay que entender quién es el amo y quién es el siervo. Agar tuvo que aprenderlo en el desierto. Este es un tiempo donde muchos tienen que aprender esto. Él es el amo, nosotros los siervos. Nosotros obedecemos. Si Él hace en los cielos y en la tierra, no hay quien pueda detenerlo. No hay quien pueda frenarlo. No hay quien pueda decirle: ¿por qué haces así? No hay quien pueda llevarle la contraria. Este es un tiempo donde tenemos que entender que Dios a veces tiene que llevarnos a desiertos para afligirnos, para probarnos, para la postre hacernos bien. Es el propósito, para mejorarnos. Déjeme decirle que también la escritura nos habla de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo capítulo 4 versículos 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice la Biblia: y volvió en el poder del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches y volvió en el poder del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu, pero ahora vuelve en el poder del Espíritu. Jesús buscaba los desiertos. Se levantaba muy de mañana, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas 5, versículo 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Su fama se extendía, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Su fama se extendía. Hoy o hace algún tiempo atrás, la fama de algunos quizás se extendía, y lo menos que quizás estaba haciendo es buscar los desiertos para estar a solas con Dios. Cuando su fama se extendía, dice, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Dios puede llevarnos al desierto como Israel. Dios puede llevarnos al desierto como el caso de Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches. Pero nosotros también podemos buscar los desiertos para estar a solas con Dios, para ministrar el corazón de Dios, para que Dios ministre el nuestro, para que Dios nos haga entender, hallar, comprender sabiduría.
Mi amado, por último, los apóstoles se juntaron con Jesús, Marcos 6:30 en adelante, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús llevó a sus discípulos al desierto. Dios puede llevarte al desierto. A veces para que tengas reposo. A veces podemos estar como Marta, que nos habla el capítulo 10 de Lucas. Afanados, turbados. Y no como María, a los pies de Jesús, escogiendo, disfrutando de la mejor parte. A veces es importante que vengan los desiertos, que Dios mismo nos lleve a los desiertos, o buscar nosotros los desiertos, para estar a solas con Dios, para estar en el reposo con Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Israel fue llevado al desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, pero para la postre hacerte bien. Dios tiene siempre un propósito. Dios es bueno y para siempre su misericordia es. Dios puede probarnos en los desiertos, pero también Dios puede proveernos en los desiertos. Así que quiero hacer un recuento hasta aquí para finalizar. Dios puede permitir que entremos en desiertos, o Dios mismo puede llevarnos a desiertos, pero también Dios puede proveernos en los desiertos. En Marcos 8, versículos 4 al 6, dice que Él multiplicó panes en el desierto. En Isaías 41, 18 dice que Él hizo estanques de aguas y manantiales en el desierto para su pueblo. En Isaías 43, 19 dice que Él abrió caminos en el desierto y ríos en la soledad del desierto. Dios quiere abrir caminos en medio de este desierto que estás atravesando. Dios quiere hacer que brote agua de la roca. Dios puede hacer que brote agua del duro pedernal. Dios puede multiplicar panes y peces en el desierto. Dios pudo hacerlo. Dios puede hacerlo en este tiempo. Dios puede multiplicar los recursos. Dios puede multiplicar la provisión en tu casa. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Oseas nos dice que tuvo que castigarla, retirándole sus privilegios, para poder conducirla al desierto, a su esposa, a su amada, y poder hablarle a su corazón, para que reaccionara cuando se viera desprovista de todo y tuviera su corazón dispuesto para oírlo y para valorar todo lo que Él le había dado. Dios hizo lo mismo con Israel, y nuestro Señor puede estar haciendo lo mismo con nosotros como iglesia. La llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Quizá este desierto es la ocasión que Dios buscó para poder hablar a tu corazón. Rinde tu corazón, rinde tu vida, amado joven. Y ahí donde estás vamos a orar. Padre, en el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy levantamos a ti, Señor, nuestra oración. Hoy rendimos nuestros corazones. Hoy rendimos nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos estado como Marta, afanados, turbados con muchas cosas, y fue necesario este tiempo de desierto, este tiempo de aislamiento. Fue necesario, Señor, para traer cambios, para traer transformaciones a nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Dios, si nos habíamos olvidado de todos los privilegios y que todo lo tenemos por tu gracia. Si en algún momento, Señor, alguno olvidó de todo el bien, de toda la misericordia, de todas las bondades tuyas, y llegó a pensar que por su fuerza, su mano, su intelecto, su preparación,
tenía lo que tenía. Hoy te pedimos perdón, Dios, si se nos estaba olvidando la importancia de la sumisión, si no estamos permitiendo ni siquiera que tú mismo nos confrontaras, si habíamos dejado de aprender, Dios. Hoy te pedimos perdón por toda actitud en nuestra vida, Señor, que ha contristado, que ha apagado al Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón por todo lo vano, por todo lo malo. Hoy te pedimos perdón si ha habido avaricia, si ha habido codicia, si ha habido amor a las cosas materiales. Hoy te pedimos perdón, Dios. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras iniquidades, Padre. Hoy reconocemos que te necesitamos. Hoy renunciamos a todo lo oculto, a todo lo necio, a todo lo vergonzoso, a todo lo que no haya virtud alguna, a todo lo que no sea digno de alabanza. Hoy renunciamos. Diga conmigo, yo renuncio a toda obstinación, a toda dureza en mi corazón. Oh Dios de gloria, hoy abrimos nuestro corazón para ti, Señor. Hoy rendimos nuestra vida, hoy rendimos nuestros corazones, Señor. Hoy pedimos que nos amonestes, que nos confrontes, que hables a nuestros corazones, Dios de gloria. Señor, que nos hagas entender, que nos hagas comprender de tus planes, de tus propósitos. Revélate a nuestra vida, poderoso Dios. Sé propicio a nosotros. Hoy reconocemos que a veces tú puedes permitir que nosotros entremos en desiertos, pero que también a veces tú mismo nos llevas a los desiertos, Dios. Señor, siempre tienes un plan, siempre a la postre vas a hacernos bien. Ayúdanos a rendirnos, a permitir que todo siempre, Señor, sea para nuestro bien. Que seamos probados y no reprobados. Que al ser probados seamos aprobados. Que tu sangre nos limpie. Que tu Espíritu, Señor, nos renueve. Trae bálsamo, trae refrigerio a nuestras vidas, a nuestros corazones, oh Dios fiel. Hoy también nosotros creemos, Dios, que tú puedes proveer en el desierto. Aguas, manantiales en el desierto, ríos en la soledad, en el desierto, Señor. Tú multiplicaste panes, tú multiplicaste peces. Señor, multiplica los recursos, sustenta cada vida, cada hogar, cada familia, cada creyente, cada persona que cree en ti, Señor. Que no falte la provisión, que cada uno, como Israel en el desierto, pueda ver tu mano poderosa, tu brazo extendido, supliendo, proveyendo, Señor. Ten misericordia, tú tienes cuidado de nosotros, Dios eterno. Hoy, Señor, te damos gracias por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por ministrarnos, poderoso Dios. Gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por la obra del Espíritu Santo, porque en medio del desierto, Señor, estamos escuchando tu voz. Recibe honor, gloria, por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy te pido de manera especial que medites en esta palabra, que leas cada pasaje. Si tienes que volver a escuchar el mensaje para tomar nota de los pasajes, yo quiero pedírtelo de manera especial. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Busca el rostro de Dios en ayuno, en oración, en vigilias, en las vigilias de la noche. Ten tiempos especiales con Dios. Que este tiempo de desierto pueda ser aprovechado al máximo para oír su corazón.